Hola, ¿cómo están? Estamos con la doctora Natalia Ruiz Otero. Ella es psicóloga, semióloga y estamos encantados de que hayas aceptado esta invitación. Al contrario, ¿Cómo Jackie, estás? mil gracias, muy bien, mil gracias. Hoy vamos a hablar de un tema tan interesante que es la envidia. A todos no nos gusta reconocer que la envidia es un sentimiento humano. Así es. Platícanos, Mona. ¿Qué es Un la sentimiento, envidia? además de humano, bien natural. Es decir, todos hemos en algún momento experimentado esta emoción que es desear lo que el otro tiene, pero no nada más lo deseo, sino que a veces esta envidia puede ir cobrando tal intensidad que incluso desearía que el otro tampoco lo tuviera. Y esto es algo que nos pasa todo el tiempo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, la mujer que empieza a ver a sus amigas que se empiezan a casar y ella está lidiando con una situación de infidelidad, ¿no? Pues lógico que se le va a despertar la envidia. O sea, hay contextos que la van favoreciendo. De repente la mujer que ha querido quedar embarazada y no puede, y de repente ve en su hermana que ya tiene el cuarto hijo, ¿no? Y muchas situaciones que van favoreciendo entonces esta envidia, que es perfectamente natural y normal. El asunto es que nos cuesta muchísimo trabajo reconocerla, porque es una emoción que tiene una connotación cultural muy complicada. Ay, qué envidiosa. No, no seas envidiosa. Eso. Porque de repente nos han enseñado que sentir envidia es malo y además genera mucha culpabilidad, porque nuestro yo es muy vulnerable. Somos muy vulnerables de repente a sentirnos manipulados por este imaginario colectivo de cómo nos dicen que tendríamos que ser o sentir. Para ser perfecta, para ser de una manera exactamente. Sí. Y cuando eso sale de lo esperado, entonces nos hace sentir muy mal. Pero reconocer la envidia, es decir, la envidia es una emoción con la cual estamos todos muy familiarizados desde la infancia. Desde chiquititos aprendemos que hay cosas que nosotros podemos y hay otras cosas que los demás tienen y que además quisiéramos. Eso hace que esta emoción sea muy fácil de reconocer en la vida adulta, porque es algo que aprendimos desde chiquitos. Entonces, de repente aceptar nuestra envidia también nos causa mucho conflicto, porque es tanto como aceptar nuestras desvalorizaciones. Es tanto como decir, me siento menos que los demás. ¿Cómo voy a decir que tengo envidia? Porque eso sería entonces colocarme por abajo del otro. Sí, que a mí no me gusta lo que yo tengo, lo que yo soy. Ese es el punto. Y esa es como la gran virtud de repente que puede tener la envidia. Cuando transformamos esta envidia en una virtud, porque claro, desde la connotación también, como desde este imaginario, la envidia es considerada incluso uno de los 7 pecados capitales. Y entonces hay que trabajar entonces las virtudes. Pero ¿cómo podemos entonces transformar esta envidia en una virtud? La envidia de repente se vuelve como este foco rojo que nos alerta de nuestras propias desvalorizaciones, esto que decíamos, nuestras propias inseguridades, pero que además nos avisa que hemos dejado de identificarnos con nosotros. Hemos dejado de identificarnos con lo que sabemos, con lo que tenemos, con lo que somos, y por lo tanto hemos dejado de identificarnos con lo que sí podemos. Y estamos demasiado pendientes de lo que sí tienen los demás, de lo que sí pueden. Como que nuestra atención, en lugar de estar en nosotros, está en el mundo de afuera, pero tal vez como comparándonos, ¿no? Absolutamente. Este es el punto, que la envidia resta muchísima energía a nuestro sistema emocional, porque estamos con toda la energía puesta en qué hace el otro y dejamos de identificarnos con nuestras partes. Intentamos llenar nuestros propios vacíos con lo que los demás tienen. Y entonces ahí nos complicamos muchísimo. Y dejamos de mirar lo que sí podemos, lo que sí tenemos. Entonces la envidia se vuelve como la oportunidad para hacer una pausa consciente y reflexionar sobre por qué he dejado de mirarme. ¿Por qué dejo de mirarme? Porque por supuesto que también hay contextos que van favoreciendo más la envidia. Y situaciones de repente en la infancia que generaron más carencia en ciertas personas, crecen con un mayor vacío y por lo tanto con una mayor necesidad de tener que llenar estos vacíos, estas carencias. Y una forma es viendo la vida de los demás, ¿no? Para no ver la mía. Exactamente. Para no conectarme con mis propias insatisfacciones. Pero darme la oportunidad de conectar con mis propias insatisfacciones es entonces decidir hacer algo al respecto. Entonces tener que trabajar en moverme de esa actitud, porque si no, el gran problema de la envidia es que esta envidia se convierte en odio. Y entonces ya estamos hablando de una emoción, claro, un enojo tremendo que se vuelve una situación tremendamente destructiva para uno, patológico, porque en ese momento nos olvidamos de nosotros mismos, nos anulamos como seres humanos y empezamos a darle muchísimo lugar y espacio y poder
a otras vidas, a otras personas, a otras situaciones incluso. ¿Y no crees que hay un poco de idealización también? Porque cuando envidiamos al otro o cuando vemos la vida del otro, siempre le ponemos un moño, o sea, las vidas son perfectas de los demás y la mía no es, o sea, la comparación siempre es claro, enorme, idealizando la vida del otro. Absolutamente. Tendemos muchísimo a idealizar, sobre todo el tipo de personalidades que tienden mucho a escindirse, estas personalidades que tienden a ver todo o blanco o negro, o todo está de maravilla o todo está muy mal. Este tipo de personalidades que tienden a esto, que les cuesta muchísimo trabajo ver los grises, son generalmente personas que van a tender muchísimo a idealizar situaciones o a devaluarlas. Les cuesta mucho trabajo como integrar el gris. Entonces, cuando se idealiza, por supuesto que la cortina de humo que divide la idealización de la envidia es muy poco, porque de alguna manera es con lo que decías justamente, le colocamos muchísimos atributos que los vemos inalcanzables. Sí, o sea, ¿cómo? Yo, ¿en qué momento puedo pensar que podría tener eso para mí? Y entonces esa misma idealización se vuelve una puerta que empieza a generar un montón de envidia. Qué importante esto, el riesgo de la idealización siempre va a ser la decepción. En el momento en el que nos enfrentamos a una idealización, es bien importante buscar los matices. Son ejercicios deliberados que necesitamos nosotros mismos crear, como decir, a ver, espérame, estoy idealizando mucho esta situación, necesito darle su justa dimensión en la realidad. Lo mismo cuando estamos devaluando a alguien. Espérame, no, tampoco se trata de devaluarlo, se trata incluso de colocarlo en un cuadro blanco con sus puntos negros, pero dentro de un matiz que nos permite entonces ver una realidad mucho más manejable. Sí, porque en la vida no todo es o blanco o negro. Exactamente. Pero entonces, cuando ya identificamos que estamos sintiendo esa envidia, ¿cómo hacerle para bajar eso y convertirlo, como dices tú, en una virtud? Generalmente cuando sentimos envidia es porque nos estamos enfocando en un aspecto bien particular de alguna persona o alguna situación, pero estamos perdiendo todo el contexto. Es decir, yo puedo envidiar en una persona algo muy particular, ¿no? Como decir, es que envidio su inteligencia y dejo de ver a la persona, simplemente me clavo como en ese aspecto. Sí, en su inteligencia, y yo no soy inteligente. Y yo no, o me gustaría hacer más y de repente entonces me clavo nada más en ese aspecto, pero pierdo todo el contexto. Es decir, la persona no es nada más eso, es un montón de cosas. Y cuando vamos descubriendo que todos, de una u otra manera, hemos tenido que enfrentar la adversidad de la vida, nos vamos dando cuenta que en realidad no hay nada que nos tenemos que envidiar los unos a los otros. El tema justamente es eso, lograr contextualizar estos aspectos, que cuando yo me percibo clavado en algún punto, porque generalmente además va a tener que ver con nuestras propias carencias, o donde nosotros nos sentimos inseguros. Y esas son justamente las antenas que traigo paradas para decir, a ver, yo aquí me siento muy vacío, muy carente, y entonces empiezo a identificar quiénes son aquellos que de alguna manera podrían, ¿no?, con esas características suplir ese vacío, y eso es lo que deseo. ¿No? Cada quien va envidiando según sus carencias y según sus necesidades. Sí, lo que es importante para mí según mis valores. Claro, porque yo puedo envidiar el cuerpo, otra puede envidiar la inteligencia, otra puede envidiar el dinero. O sea, cada quien en lo que es importante y como valor para ti, que sientes que no lo tienes. Exactamente. Ahí es donde fijas tu atención. Pero cuando tú identificas esto, es bien importante que entonces ampliemos nuestra percepción, que no nada más nos quedemos clavados en ese aspecto, sino que hagamos el ejercicio deliberado por tratar de mirar a la persona entera. Y entonces de esa manera logramos matizar, porque si no, lo único que hacemos es como de alguna manera segmentar un aspecto y ese aspecto lo idealizamos y lo sacamos de proporción. Es bien importante regresarlo a la proporción y además voltear a mirar nuestras propias carencias. ¿Qué pasa que a todo mundo le envidio la inteligencia? ¿Qué está pasando conmigo? ¿En qué momento me devalué tanto? ¿Qué tiene que ver eso con mi historia? ¿Por qué todo el tiempo estoy deseando lo que otros tienen en ese aspecto en particular? Y entonces también trabajar sobre ello, ¿no? Voltear a mirar, identificarnos, insisto, con nuestras partes. Sí, igual de niña me dijeron que no era inteligente o qué podría ser. O me compararon muchísimo con mis hermanos, ¿no? Y de repente entonces siempre me dijeron, no, bueno, es que tu hermano era el inteligente.
tú eres la buena para la gimnasia, pero el otro era el bueno, y entonces siempre había estas comparaciones, porque sin darnos cuenta en la infancia siempre surgen estas comparaciones, y de ahí se van generando estas carencias, y esto es bien importante. Entonces, cuando detectemos esta emoción, detenernos a ello, tratar de contextualizarlo, y entonces en ese momento darle dimensionalidad a lo que nos está ocurriendo para poderla transformar en admiración. Esto es un punto importantísimo. Tenemos toda la oportunidad de transformar nuestra envidia en admiración, y de la admiración siempre va a surgir la inspiración. Cuando yo admiro a alguien, me provoca una profunda inspiración, y la inspiración es el motor de la transformación, sin duda. Me motiva a yo querer luchar por eso. Entonces encontramos figuras de identificación, no de idealización, porque en la idealización siempre va a haber esta sensación de tú eres más que yo. En la identificación es tú y yo somos iguales, tú y yo tenemos las mismas posibilidades, y si tú pudiste salir adelante o si tú tienes eso, eso quiere decir que yo también puedo. Me sirves como un parámetro de inspiración para moverme en dirección a mi anhelo, a mis anhelos más profundos. Pero creo que eso sería como lo importante para lograr transformar nuestras envidias justamente en la admiración. Qué maravilla. Y bueno, tal vez aterrizar también que hay cosas que pues, igual yo no puedo tener hijos y mi hermana tiene 4 hijos. Entonces, absolutamente. Ahí eso es un punto crucial. Necesitamos aceptarnos imperfectos. No todo lo vamos a saber, no todo lo vamos a tener, no todo, es decir, no todo lo podemos. Sí, no voy a obtener el cuerpo de una chava de 25 años. Absolutamente. Es decir, hay cosas que de repente también tenemos que conocer nuestros parámetros, nuestros límites. Exacto. Pero aceptarnos imperfectos, porque ahí es donde batallamos muchísimo. En todo el tiempo querer la perfección. Y de repente estas heridas que se vuelven como estas partes que tocan nuestras huellas de abandono. Cuando de repente decidimos o vemos en nosotros aspectos que nos hacen ver disminuidos, nos genera muchísimo sufrimiento. Porque ¿quién nos dijo que tenemos que ser perfectos? Exactamente. ¿Quién? O sea, no tenemos que ser perfectos. No tenemos que ser perfectos. No podemos ser perfectos. Y por favor, es imposible. Es imposible. El día que lo aceptemos, ese día vamos a vivir en un estado de plenitud absoluto. Estamos demasiado enfocados en los resultados y perdemos la oportunidad de realmente disfrutar los procesos. Lo que realmente te va a dar la experiencia es el proceso, pero independientemente del resultado. Pero estamos tan clavados en que si las cosas salieron bien o mal, y nos perdemos entonces de toda la oportunidad maravillosa que nos dio la experiencia. Ay, qué padre. Pues a tener conciencia de que la envidia se puede convertir en una virtud. ¿Y dónde te podemos encontrar, Minat? En el Instituto de Semiología nos pueden escribir a grupos@semiología.net. Nuestros teléfonos en el instituto 52 59 67 88, y con muchísimo gusto ahí podemos darles información de los cursos que estamos impartiendo, los grupos de desarrollo de conciencia, talleres, en fin, un montón de herramientas para justamente trabajar en esto, en el conocimiento de nosotros mismos. Padrísimo, Nat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jackie. Gracias.